Hola familia, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a empezar una serie de estudios y vamos a estar hablando acerca del reino de los cielos. Ese es un tema que es bien importante porque hemos estado hablando en temas anteriores, en estudios anteriores, la importancia de tomar nuestra identidad, la identidad que nos corresponde. Y una de las cosas que nosotros tenemos que volver a retomar es la identidad de reino. Esa identidad de reino en nuestros hogares, en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestros ministerios. Si nosotros no tenemos identidad de reino, difícilmente nosotros vamos a poder entrar en el plan exacto que Dios tiene para nuestras vidas, porque todo esto se trata acerca de dos reinos en conflicto: el reino de los cielos, que está en conflicto con el reino de las tinieblas, que es un reino de oscuridad, de hostilidad, un reino corrompido. Entonces, vamos a empezar a estudiar lo que la palabra nos dice acerca del reino. Vamos a hacer una serie de estudios porque es mucho tema para tratar. Entonces, pues nada, ¿qué tal si empezamos? ¿Y por qué no empezamos en el libro de Marcos, en el capítulo 1? Vamos a Marcos, capítulo 1. Ok, parece que tuviera las hojitas pegadas y están todas despegadas. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Dice así, cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio. Y eso tendría que ser claro para nuestras vidas. ¿De qué se trata realmente el ministerio que nosotros tenemos del Señor Jesucristo? Porque si Él nos envió con una misión específica, y la misión nuestra es la misión de Él. Y dice así: después que Juan, estoy en el libro de Marcos, en el capítulo 1, en el verso 14 y 15, dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Entonces, dos cosas aquí importantes. Lo primero es que está hablando que estaba predicando el evangelio del reino. Así que el Evangelio del Señor Jesucristo es el Evangelio del reino. Y usted y yo tenemos que ser claros en eso. Es decir, hay dos reinos, estos reinos están en conflicto y usted tiene que saber cuáles son las reglas del reino al que usted pertenece. Nosotros fuimos llamados de un mundo de tinieblas a un mundo de luz, a un reino de luz, y en ese reino de luz hay unas reglas, hay una predicación, hay un evangelio. Por eso después el Señor dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces, aquí empieza la base del ministerio nuestro. Tiene que ser el evangelio del reino. Si nosotros tenemos eso en claridad, seguramente va a ser mucho más fácil saber de dónde venimos y para dónde vamos. Ahora bien, cuando se trata de reino, a veces las explicaciones son un poco complicadas, especialmente para nosotros cuando no hemos vivido sometidos o no hemos vivido bajo un gobierno de reino. Es mucho más fácil para aquellos que sí han tenido esa experiencia. Pero la escritura nos muestra ejemplo tras ejemplo, estudio tras estudio, experiencia tras experiencia, que nos permite a nosotros poder identificar eh, cuáles son las características o los tipos del reino del que el Señor habla. Y hay una porción en las escrituras que de pronto nos ayudan un poco a ver la dimensión del reino de Dios. Vayamos al libro de Daniel y vayamos al capítulo 2 del libro de Daniel y encontramos en el capítulo 2 acerca de el sueño que tuvo Nabucodonosor, y ustedes más o menos conocen la historia. Él tiene un sueño y él llama a todos los videntes, magos y sabios del reino a preguntarles acerca del sueño, y pues ninguno podía saber porque él no les contaba el sueño, sino que le esperaba que no solamente le dieran la interpretación, sino que también le dijeran que él había soñado. Cuando se pasa un edicto acerca pues de que iban a morir todos los sabios y todas pues las personas que trabajaban en el reino como videntes, como sabios. Entonces, Daniel le pareció eso apresurado, dice en el verso 14 del capítulo 2. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia.
habló y le dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa para que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc le dio a conocer de qué se trataba. Entonces él pide un tiempo para que, pues, para poder tener la revelación de parte de Dios de esto. Y entonces dice la palabra que él fue y habló con sus compañeros y principios del reino, ¿no? Necesitamos algo y él sabía que dos o más hacen una diferencia cuando se pide algo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice en el verso 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y es interesante lo que dice Daniel aquí acerca del Señor. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y lo que mora en luz. Entonces, le es revelado el sueño a Daniel. Daniel se presenta delante del rey, le dice, nadie podría revelar este sueño, pero la situación es cuando ya él empieza a hablar acerca de este reino. Entonces le dice, miremos en el verso 31 de este capítulo 2, dice Daniel, tú, oh rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Cuando nosotros leemos adelante nos damos cuenta de qué es lo que está hablando. Entonces él le da toda la interpretación del sueño y le dice los diferentes reinos que hay, que primero hay un reino que es como el oro, después de ese viene otro que es como plata, después otro que viene que es como bronce, y así sucesivamente. Entonces dice, pero se levantará después un reino que será como una piedra que va a herir los pies de esta gran imagen majestuosa y va a desmenuzar absolutamente todo esto. Y entonces nosotros vemos, por ejemplo, en el verso 42, habla exactamente de esta parte. Dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, porque toda esta estatua representaba diferentes reinos. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, aquí está la revelación del reino al que nosotros pertenecemos, del reino de los cielos, del reino de Dios. Hablando que es un reino, lo más interesante es que parecía una piedra que desmenuzó, piedra de ángulo diría yo, y no solamente eso, sino que después dice que esa piedra se convirtió, según el versículo que habíamos leído antes, dice, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, al final del verso 35. Entonces, ese es el reino de nuestro Señor. ¿Será que al principio parece solamente una piedra y parece que nosotros no vemos establecer el reino de Dios aquí? Como que hay una prendidita, una llama por allí, una llama por acá, pero establecer el reino. Pero lo que está diciendo, que es profético y que es claro, es que esta piedra se convertirá en un gran monte que llena toda la tierra.
ese es el reino al que nosotros pertenecemos. Ese es el reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos que tener esa claridad acerca de nuestro reino. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué dicen las profecías acerca de este reino? Porque de allí depende cuál es el trabajo que nosotros vamos a ejecutar, cómo nosotros vamos a, a mirar el marco general para que nos podamos ubicar en los marcos particulares. Lo que quiere decir esto es que, básicamente hablando espiritualmente, nosotros estamos bajo el dominio de dos reinos. Nosotros aquí en la tierra estamos bajo el dominio del príncipe de las tinieblas. Como quien dice, estamos en terreno enemigo. Es por eso que aquí en la tierra suceden cosas como enfermedades, necesidades, opresión, robos, muertes, una cantidad de cosas que no son el propósito ni son la voluntad del Rey de Reyes, Señor de Señores del reino de los cielos. Pero infortunadamente nosotros estamos bajo el dominio de este reino, porque ¿qué sucedió? La palabra dice claramente el nombre del príncipe de este reino, que es Satanás. Y la palabra Satanás significa adversario, alguien que se te opone, es el aventador y el adversario. Ahora bien, si nosotros tenemos claridad en esto, nosotros vamos a empezar a vislumbrar cuáles son las características del reino, las razones por las que nosotros estamos sometidos en esto. Muchas personas preguntan, bueno, y si Dios es Dios, entonces ¿por qué suceden todas las cosas que pasan en este momento? ¿Por qué muertes? ¿Por qué tantas violaciones y todo ese tipo de cosas? Pues sencillamente porque nosotros estamos bajo el dominio de este reino, porque nosotros estamos en territorio enemigo. Cuando usted está en esa posición, usted no, aquí las reglas del juego son muy diferentes a las reinas que se establecen en el reino de los cielos. Y la razón es clara. Dios, nuestro Dios que creó cielos y tierra, cuando creó al hombre le dio dominio sobre todo lo creado. Pero una vez que el hombre fue seducido por Satanás y a él caer en pecado, entregó el dominio a Satanás. Y entonces Satanás se convirtió en el ejecutador, el que tenía dominio, el que podía tener control acerca de este mundo, porque nosotros lo que Dios nos regaló, se lo dimos a él. Es tan claro como eso. Es tan claro como que usted recibe un regalo y usted tiene una de dos opciones: apreciarlo, guardarlo, protegerlo, tenerlo para usted, disfrutar de él, o sencillamente por una u otra circunstancia te lo entregas a alguien y tú pierdes el dominio sobre eso. Eso fue exactamente lo que nos pasó a nosotros. Perdimos el dominio y ahorita pues Satanás sencillamente es quien domina. Si nosotros vamos a la escritura ahorita al libro de Juan, vayamos al libro de Juan en el capítulo 12, en el verso 31. Eso es lo que dice la palabra. Juan 12, 31 dice la escritura: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces nos está diciendo claramente la escritura que hay un príncipe en este mundo. Y no estaba hablando, no es más que Satanás, es el príncipe. Y él tenía que ser juzgado, y se estaba refiriendo la escritura es cuando el Señor ya anuncia su muerte, dice, ya se está acercando el momento, porque una vez que el Señor muriera y resucitara, empezaba un nuevo reino, empezaba a establecerse, había toda la probabilidad de que ese reino que está en los cielos, porque en los cielos hay un trono y hay uno que reina y reina sobre todo, pero en el momento en que el Señor Jesucristo moría en la cruz del Calvario y al nosotros aceptar esa muerte, nosotros podemos venir a formar parte de su reino para establecer su reino aquí en la tierra, empezar a establecer centrales de su reino aquí en la tierra. Y ese es el propósito. Miremos lo que dice el capítulo 16, verso 11. Dice así la palabra. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estaba hablando que la obra del Espíritu Santo y cómo iba a ser juzgada y todo esto. Y entonces está diciendo que el príncipe de este mundo va a ser juzgado. Eso es claro.
Es lo mismo cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo y le dijo y le mostró todos los reinos del mundo, si postrado me adorares, yo te los entregaré porque son de Él, porque le pertenecen a Él. Entonces, nosotros estamos aquí en medio de todo este conflicto, estamos en medio de este conflicto y usted y yo tenemos que tener claro que nuestro Dios nos ama, no hay nadie que ame nuestras almas más que nuestro Señor. Pero Satanás odia todo lo que Dios ama. Entonces Él nos hace guerra constantemente, Él nos quiere acabar a nosotros, Él quiere destruirnos a nosotros, pero el Señor nos ha dado toda una instrucción, todo un medio, hemos entrado en pacto con Él a través de la sangre del Señor Jesucristo para que nosotros podamos gozar de todos los beneficios del reino nuestro, que donde quiera que usted vaya y usted camine, allí va el reino con usted porque usted es un hombre y una mujer de reino, usted es un hombre y una mujer que entiende el reino, sabe las promesas del reino, sabe las leyes del reino, sabe el poder de su reino, usted sabe hablar acerca de su reino, usted predica el evangelio de su reino, es decir, vivir el reino, nosotros tenemos que aprender a vivir el reino. ¿Qué tal si vamos a mirar en el primer libro de Juan, en el capítulo 5, en el verso 19? Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, por eso el Señor decía, mi reino no es no es de aquí, porque el reino de Él era el reino de los cielos. Pero a nosotros se nos dio, toda una cantidad de beneficios y toda una cantidad de instrucción. La cuestión es que el enemigo sabe que teniéndonos dormidos, que teniéndonos aislados de ver el panorama completo en el que nosotros debemos vivir, pues estamos perdiendo muchos beneficios. Si usted observa todo lo que está sucediendo en el mundo, todas las cosas que suceden en el mundo, no es que le sorprenda, no debiera sorprenderle, porque es que estamos bajo el dominio del maligno y mientras que estemos bajo el dominio del maligno lo que hay es enfermedades, conflictos, guerras, enojos, una cantidad de cosas que no son precisamente las del reino de nuestro Padre. Pero si usted y un grupo de personas se unen y hacen lo que el Señor les ha instruido en la palabra, donde quiera que ustedes vayan, ustedes establecen reino. Y ese tiene que ser el punto. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de la escritura es que el Señor no nos dejó a nosotros incapacitados en ninguna área de nuestra vida. Nos entregó el libro de Mateo, que es uno de los libros que vamos a estar estudiando así al detalle, porque es el libro del rey, es el libro donde nos enseñan acerca del reino, es el libro que nos revela a Jesucristo como rey. Y usted tiene que, si usted realmente pertenece al reino de los cielos, usted tiene que saber la identidad de su rey. Y no solamente usted tiene que saber la identidad de su rey, usted tiene que saber las reglas de juego de su reino, usted tiene que saber las leyes de su reino, usted tiene que saber el evangelio de su reino, usted tiene que saber todo, usted tiene que conocer incluso cómo funciona el ejército de su reino, porque el Señor tiene ángeles que son sus ejército y que ellos trabajan en unión con nosotros para efectuar la obra que el Señor nos ha puesto a hacer. ¿Qué tal si vamos al libro de Salmos en el capítulo 103? Salmos 103. Y hay una porción bíblica que nos da un poco de claridad frente al reino de los cielos. Dice así. Dice, verso 19, capítulo 103, verso 19. Yahweh estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿En dónde lo estableció? En los cielos, no está establecido aquí, está establecido en los cielos. Dice, bendecid a Yahweh vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis la palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, los ángeles que están en los cielos, ellos ejecutan la palabra del Señor. Todo precepto, todo decreto, cada una de las cosas que el Señor manda hacer, ellos la van a ejecutar. Nosotros le pedimos a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro Padre, y Él envía a sus ángeles a ejecutar las cosas. Por eso no somos nosotros los que peleamos con hombre alguno. Esto es, como dice la palabra, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Dice después el verso 21, bendecid a Yahweh vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos
que hacéis su voluntad. Está hablando de los ángeles. Bendecid a Yahweh vosotras todas sus obras, toda la creación, en todos los lugares del señorío. Bendecid, alma mía, a Yahweh. Allí está el reino de los cielos. Ahora, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de que si usted y yo trabajamos como corresponde y seguimos las reglas del reino, usted y yo vamos a poder abrir esas puertas espirituales que permiten llegar directamente a la presencia de Dios, al trono de Dios, y poder establecer donde usted está el reino del Señor. Por eso cuando la presencia de Dios llega a un lugar, los demonios no resisten y se tienen que ir. Las enfermedades se van en el nombre de Yeshua, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no resisten el nombre del Todopoderoso, no resisten el nombre del Santo, no resisten el nombre del Dios de gloria y de poder. Usted y yo tenemos que tener eso muy claro en nuestras vidas, porque si usted tiene esto claro en su vida, usted no camina descuidadamente. Usted entiende el reino, usted entiende que usted está aquí, que usted es pasajero aquí y que usted está como un peregrino aquí, pero que su reino está en otro sitio, su herencia está en otro sitio, que su rey reina por siempre, que las promesas que le ha dado son ciertas, son verídicas, que ninguna de ellas va a faltar, porque el rey nuestro es un rey de verdad, es un rey de gloria, es un rey de poder y majestad. Una de las apartes que nosotros vamos a tener que leer y que posiblemente lo den en el próximo estudio es cómo el rey David y su reino era un prototipo del reino de los cielos. El Señor siempre nos ha dejado señales y sombras para que nosotros podamos ver con claridad los asuntos eternos, los asuntos que parecieran estar así un poco escondidos, pero que realmente a la luz de la palabra se hacen visibles y se hacen claros. Pero si observamos, por ejemplo, no sé si recordamos el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas y vamos a observar en Lucas 1:21 una historia, una parte. Lucas 1:21, ¿qué se me hizo? Por aquí está. Entonces dice así la palabra. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señales y permanecía mudo. Está hablando de... Él había hecho una petición al Señor. Él anhelaba un hijo. El Señor le dice que va a tener un hijo a través de un ángel. Él no creyó y quedó mudo. Pero es ver el mundo espiritual, es cuando se abre el portón, se abre la puerta y entra a un mundo espiritual cerca donde usted está. Es poder ver ese tipo de cosas. A mí me llama muchísimo la atención porque la palabra dice que Jesucristo es la puerta. Pero también dice la escritura que nosotros somos puertas eternas. Se dice, alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Yahweh, el fuerte y valiente. Yahweh, el fuerte en batalla. Entonces, nosotros somos puertas eternas. A través de nosotros entra el reino. Cuando usted y yo nos alzamos hacia el Señor y nosotros queremos vivir la dimensión del cielo, nosotros queremos traer el cielo a la tierra, nosotros podremos ver la manifestación del reino de Dios en la tierra. Tiene que ser una búsqueda. Yo creo que el que no busca no encuentra. Si cuando usted se aproxima a las escrituras, usted se aproxima a las escrituras como quien, no sé, lee una historia cualquiera, pues usted va a tener ese resultado. Pero cuando usted se aproxima a la escritura como entendiendo que es palabra de Dios, palabra del Rey, palabra del Todopoderoso, que aquí está nuestra herencia, que aquí están nuestras promesas, que aquí está nuestra fe, que aquí está nuestro poder. Cuando usted se aproxima hacia la escritura, usted tiene lo que su expectación busca. Así que no miremos la escritura
como a la ligera, como quien está cumpliendo exteriormente algo, como a veces yo lo relaciono como cuando usted tiene una relación de pareja y a veces su matrimonio cae en un movimiento mecánico en el que, ok, usted prepara los alimentos, su esposo trae la provisión y todo se va como poniendo, no sé, como que se va secando, se va secando. Pero cuando usted está en la dimensión del amor y de la intimidad, usted no permite que esas cosas sucedan. De igual manera tenemos que ser nosotros cuando nos aproximamos hacia el Señor. Nosotros tenemos que tener tal nivel de amor y tal nivel de intimidad que nosotros queremos conocerlo todo, saberlo todo. A veces no sé si le pasa, pero cuando nosotros estamos en esa buena disposición con nuestros esposos o esposas, a veces si uno se queda un poco así elevado mirando para algún lado, le pregunta siempre el esposo a uno o uno a ellos, ¿qué estás pensando? Porque como que uno quiere saber hasta qué está pensando. Y ustedes saben que los hombres siempre mantienen como en ese espacio de la nada, nada, nada. Y uno dice, no puede ser, porque nosotras siempre tenemos como que la mente a millón, pensando una cantidad de cosas. Pero es de esa misma manera, como que cuando tú estás allí, como que, ¿qué tienes para mí, Señor? ¿Qué quieres darme a mí? Yo quiero conocer el reino. Yo quiero establecer mi vida dentro del reino. Yo quiero establecer mi familia dentro del reino. Yo quiero que nosotros caminemos en la unción del reino. Yo quiero ver que lo que pasa en el reino suceda aquí, porque esa fue la oración que el Señor nos enseñó. Vénganos tu reino. ¿Y cómo viene el reino? Es cuando se establecen las reglas de juego, las bendiciones, los beneficios y todo lo que sucede en el reino se establece donde quiera que usted camina, donde quiera que usted va. Así que usted y yo necesitamos empezar a mirar ese panorama. Habla la escritura acerca de Bartimeo, un ciego que cuando oyó que el Señor Jesucristo pasaba por allí dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Él entendía acerca de los asuntos del reino. Él podría ser ciego, pero él podía entender las cosas. Él sabía que había una promesa, que David de, de su descendencia se iba a levantar un rey y ese rey iba a ser por siempre. Y él entendía que Jesús era ese, era como decir Jesús, Mesías, ten misericordia de mí, porque sabía que de allí se iba a levantar ese reino que iba a ser para siempre, ese reino que no se iba a caer con nada, ese reino que se iba a constituir en una montaña y que posteriormente iba a llenar absolutamente toda la tierra. Él pudo entender eso y pudo verlo. Así que yo le invito a usted que nosotros no seamos ciegos, porque de pronto estamos como Bartimeo, no en lo físico, sino en lo espiritual, ciegos. Bartimeo estaba ciego en lo físico, pero no en lo espiritual, porque pudo entender que ese Jesús era el Mesías, pudo entender que ese Jesús era el hijo de David. Ahora, lo triste es que nosotros, que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, estemos tal vez físicamente con vista, pero espiritualmente ciegos para saber que esto se trata de reinos, esto se trata de una guerra espiritual, esto se trata de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Se trata de que usted empiece a establecer el reino de Dios en su vida y en su corazón, que usted establezca el reino de Dios en su hogar, que busque establecer el reino de Dios en su iglesia. Y cuando se empieza a establecer el reino de Dios en la iglesia, se empieza a establecer el reino de Dios en la sociedad, donde quiera que nosotros vayamos. Ese es el llamado que nosotros tenemos al ser una nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a luz. Cuídense y un abrazo, y en la próxima sección vamos a estar hablando a algunos asuntos interesantes acerca del reino.